así que esta mañana lo que estamos viendo es la tercera parte, que es la elección incondicional. Elección incondicional. Elección incondicional quiere decir, conforme a su beneplácito, el beneplácito de Dios, y para cumplir sus propósitos santos, Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a individuos para participar en su pueblo santo. Esta elección de Dios no se basa en su conocimiento previo de lo que iban a hacer, ni en la fe, ni en las obras previstas de una persona, sino solo en su propia voluntad. Además, si no fuera por esta elección, nadie se salvaría, porque naturalmente todos estamos muertos en nuestros pecados. Y así que vamos a ver eso parte por parte esta mañana, en estos breves momentos. Así que primero, comenzando con la elección de Dios, es conforme, el número 1 ahí, es conforme a su beneplácito, Sencillamente a Él le agradó hacerlo así, para su propia gloria. En Efesios capítulo 1, versículo 4 a 6, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces dice ahí, conforme al beneplácito de su voluntad. A Él le agradó hacerlo así. Y vamos a ver otros versículos que también dicen lo mismo. Segundo, esta elección desde antes de la fundación del mundo es para participar en el pueblo santo de Dios. Y es para su renombre. Para participar en su pueblo santo, para su renombre. Efesios 1, capítulo 1, versículo 11, dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Seamos para alabanza de su gloria. Segundo de Timoteo 1, 9, dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Continuando, el tercer punto. Esta elección no es solo para ir al cielo, como algunos dicen, sino es para ser un pueblo santo, reflejando la grandeza de su nombre. Y obviamente está muy vinculado con el anterior. No solo es un pasaje, por decir, al cielo. Más bien es para que vivamos aquí en la tierra reflejando la grandeza de su nombre. Segundo de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y Romanos 8, versículo 29 y 30 dice: porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó.
Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y ahí, a la mitad del versículo 29, también los predestinó, no solo para ir al cielo, sino también para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que nosotros reflejemos la grandeza y la imagen de Cristo. Continuando con el cuarto punto. Esta elección de Dios no se basa en nada de la persona, ni en su fe prevista, ni en obras previstas, sino solo conforme al propósito de Dios. No se basa en nada en la persona, sino solo conforme al propósito de Dios. Y otra vez estamos en Romanos 9, un capítulo que no es difícil de entender, pero sumamente difícil para aceptar, porque habla de la soberanía de Dios en la salvación y rechaza la autonomía humana. Y dice en versículo 8, Romanos 9, 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Y aquí en este contexto está hablando de los israelitas, la descendencia de Abraham, luego Isaac y así sucesivamente. Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y eso es la parte importante, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Versículo 11 ahí, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y necesitamos entender que sí, este pasaje está hablando de la salvación. No está hablando de una elección para solo otras cosas, como muchos dan o enseñan, pero si uno va leyendo del principio a la fin, sí está hablando de la salvación personal para estar incluido en el pueblo de Dios. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré compasión o misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. ¿Qué dice? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Tendré compasión del que yo tenga compasión. Es decir, Dios tiene toda libertad para tener misericordia y compasión sobre la persona con la cual Él quiere. Y en eso podemos hacer la pregunta, ¿hay alguien que no o por sus propias fuerzas puede alcanzar la medida de Dios? Y cuando definimos misericordia, compasión, gracia, hay muchos que dicen que Dios está obligado a darlo. Dar misericordia, la misma gracia con todos. Cuando llega a ser obligación, ya no es por gracia. Ya no es gratuitamente, ya ha llegado a ser algo como deuda. Dios no está endeudado para con nadie.
y nadie merece la misericordia de Dios. La misericordia es libremente dada. Y eso nos lleva al quinto punto. Y yo estaba pensando realmente si debo comenzar con el quinto punto, ir en revés o hacerlo en el orden que yo he hecho. Pero decidí terminar con esto. Esta elección es necesaria porque fuera de esta elección no habría la posibilidad de salvación. Porque nosotros mismos estamos muertos en pecado. Es decir, cada persona, sin excepción, está muerto en sus pecados. Si no fuera por la elección de Dios, la misericordia, la compasión libre de Dios para con personas específicas, nadie se salvaría. Dice en Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es un resumen de la condición humana en general y específicamente también con cada persona. Dice versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Efesios capítulo 2, los primeros versículos, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego dice, versículo 4, pero Dios, quien es rico en misericordia. Y así que en nosotros mismos, separado de esta misericordia, la gracia de Dios, estamos muertos en nuestro pecado. Y la razón por la cual necesitamos la elección incondicional de Dios es que separado de eso no habría posibilidad de salvación. Y eso es lo que dice en Juan capítulo 6 en varias partes, pero solo voy a leer versículo 44. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí, y es Jesús hablando, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el día final. En nosotros mismos no podemos. Solo por la obra poderosa de Dios podemos venir a Cristo. Así que la elección incondicional es una verdad bíblica que nosotros sí debemos no tener miedo de decir, de explicar, porque separado de esta gracia y misericordia de Dios en su elección, ninguno de nosotros se salvaría.